¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy, bueno, como lo habíamos dicho o como lo escribí en el correo, chicos, hoy vamos a adelantar el tema de quimiometría, que era el tema que se iba a ver en la próxima clase. El jueves, que era el parcial, pasamos la actividad de aclaración de dudas del trabajo de control meteorológico y trazabilidad meteorológica. Entonces, el parcial, que estaba para el 29, día en que ustedes están en asamblea y, bueno, pues no se pueden realizar actividades acá evaluativas, lo pasamos para el 3 de mayo, es decir, cada uno de ustedes en su horario respectivo de laboratorio va a presentar su parcial. ¿Estamos claros? Ahora, chicos, si llegado el caso se toma otra determinación o otro criterio en la asamblea, pues igualmente vamos a modificar las clases. Es posible que si se toma determinación de que el 3 de mayo no se puede seguir, pues no se puede hacer la evaluación, la actividad evaluativa, entonces posiblemente le digamos a la profesora Adriana que inicie con ustedes los temas de validación y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Listo, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy vamos a ver quimiometría. La quimiometría, el tema de hoy no es difícil, es fácil. Ustedes saben que ustedes tienen muchas herramientas ya para lo que nosotros necesitamos que ustedes aprendan y simplemente son capacidades y habilidades que se acogen. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver quimiometría, la próxima clase, aclaración de dudas y el 3 de mayo, es decir, el lunes, cada uno de ustedes en su laboratorio desarrolla su parcial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, la quimiometría, creo que yo ya les había mostrado esta diapositiva, simplemente es la ciencia que nos da las estrategias por medio de la cual nosotros aplicamos métodos matemáticos y estadísticos a la solución de problemas químicos, bioquímicos y biológicos, con el objetivo de que nosotros podamos no solamente trabajar bien con los datos, analizar bien con los datos, concluir los datos, sino que también podamos sacar conclusiones y efectos, es decir, causar que tengan un impacto en la sociedad. Entonces, siempre tenemos los métodos, la quimiometría es como ese puentecito que nos permite su aplicación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, entonces, yo les quiero contar que todo lo que nosotros hacemos de quimiometría se basa en una norma, que es la norma 15189 de 2014, que es la norma que está basada en laboratorios clínicos, requisitos generales para la calidad y la competencia. Dentro de la norma, los ítems de la norma 5.2, 5.3 hasta el 5.8, no les presento aquí el 5.1, habla de los factores que afectan la exactitud y la confiabilidad de los resultados. Entonces, en la norma 1589 nos dicen que los factores que pueden afectar esa exactitud y la confiabilidad de los resultados son: 1, el personal; 2, las instalaciones y condiciones ambientales; 5.4, el método y la validación, que es lo que van a aprender con la profesora Adriana; 5.5, los equipos, que en este momento ustedes están haciendo un taller de control meteorológico y trazabilidad meteorológica, que es lo que sigue, la trazabilidad de las mediciones; 5.7, el muestreo, que también lo van a trabajar con la profesora Adriana; 5.8, que es la manipulación de los ítems de ensayo, que es generalmente lo que ustedes desarrollan durante toda su carrera, que es cómo nosotros conservamos, preservamos los insumos, los reactivos, cómo hacemos que ellos no se deterioren, cómo hacemos que ellos mantengan la calidad que nosotros requerimos para los objetivos de calidad. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a medir, chicos, lo primero que nosotros siempre hemos dicho es, primero, ¿qué mensurando es el que se desea conocer? ¿Qué mensurando es el que deseamos cuantificar? Segundo, más que el mensurando, ¿cuál es su aplicación? Porque, a ver, es importante que sepamos cuál es el mensurando, pero yo creo que más importante es cuál es la aplicación de ese dichoso mensurando. Es decir, ¿para qué sirve ese mensurando? ¿Para qué sirve cuantificar la creatinina en un paciente? ¿Para qué sirve cuantificar la glucosa en un paciente? Y así sucesivamente. Entonces, es cuando nosotros
es cuando nosotros miramos cuál es la aplicación de esa medición o ese mensurando que queremos obtener. Y cuando ya hemos mirado que realmente ya tiene una aplicación o un impacto o una actitud de uso, entonces nosotros decimos qué magnitud le asignamos a ese valor. Es decir, si estamos en, por ejemplo, en las ciencias de ustedes, entonces ustedes tienen unos intervalos biológicos, dentro de los cuales ustedes tienen muchos valores correctos. No necesariamente si se sale del intervalo biológico es incorrecto. En cambio, nosotros que trabajamos en laboratorios de ensayo o científicos, siempre tenemos un valor y sabemos que es incorrecto o es correcto dependiendo de esos valores de referencia que tenemos para poder asignar una magnitud. Y entonces, ¿con qué magnitud asignamos el valor a ese mensurando? Y la pregunta es, ¿qué equipo debemos utilizar o qué gama de equipos hay en el comercio para poder asignar una magnitud a ese mensurando? Y si tenemos ese equipo y ya lo hemos validado, ¿qué correcciones necesito aplicar al valor que me da el método analítico aplicado en ese equipo para obtener ese mensurando? Y si ya tenemos el equipo y ya sabemos qué correcciones aplicamos, ¿cómo reportamos ese resultado? Eso quiere decir cómo voy a tomar y cómo voy a registrar la lectura. Y si es así, ¿qué método de medición uso? Es decir, para obtener ese resultado y registrar la lectura. Y si tengo un método y lo he escogido, ¿qué exactitud requiero yo para ese mensurando y su aplicación? Entonces, todo esto que yo estoy presentándole a ustedes es algo que ustedes ya hacen y ya en este momento están entrenando, capacitando y adquiriendo habilidades. En términos de eso, de la exactitud y de la veracidad y la precisión, entonces nosotros sabemos que siempre que nosotros le damos una exactitud a un mensurando, esa exactitud nos da un rango de aplicación, es decir, un rango de uso, un rango de impacto de su uso, sea clínico, sea social, sea económico, sea comercial. Entonces, en ese rango de aplicación tenemos dos parámetros de desempeño, uno es la veracidad. Esa veracidad se estima con el error sistemático, que ustedes normalmente lo estiman con el sesgo, que recuerden que es la diferencia entre el valor obtenido y un valor de referencia, y que se complementa con la precisión, que la precisión se compone de tres características: repetibilidad, precisión intermedia, reproducibilidad, y todas se estiman por medio del error aleatorio. Quiere decir que las estimamos por medio de una distribución o una dispersión de los datos, característica de ese mensurando, y se puede caracterizar por medio del coeficiente de variación o de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, este coeficiente de variación y desviación estándar me dan a esa magnitud o a esa veracidad un intervalo en el cual ella puede variar sin tener error, sin tener mucho error. Y también sabemos que podemos acudir o podemos obtener errores gruesos, pero que esos errores gruesos se pueden corregir si se tiene unas buenas prácticas de laboratorio. En este sentido, cuando hablamos de la precisión y de la precisión y de la veracidad, pues estamos hablando de que utilizamos herramientas matemáticas y herramientas estadísticas, como son fórmulas matemáticas y fórmulas estadísticas, que nos ayudan a estimar esos valores, como son la media o el promedio aritmético, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, si hablamos solamente de la precisión, en términos de un componente de la exactitud, entonces estamos hablando de que la repetibilidad, la reproducibilidad intermedia y la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad están dadas según la norma 5725 o 5725 en su apartado 3, porque esta norma tiene 6 apartados. Nos dice que la precisión se establece en términos de esos tres componentes, de la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad, y que se expresa, como ustedes ya lo saben, por medio de la desviación estándar y del coeficiente de variación. Pero de la repetibilidad nos dice que es la precisión bajo condiciones igualitas, es decir, que no cambia nada y normalmente se da en un plazo muy corto. Pero también nos dice que, ojo, se debe registrar a lo mínimo con 6 mediciones bajo las mismas condiciones, y que se calcula o se estima por medio de la desviación estándar o el coeficiente de variación en términos de repetibilidad. Pero también nos dice que la reproducibilidad
es la misma precisión bajo condiciones de reproducibilidad, quiere decir que es la misma precisión, pero que cambia, tiene condiciones que son cambiantes, como por ejemplo el laboratorio, el analista, el equipo, con solamente una condición que cambie, eso ya lo saben ustedes, se llama reproducibilidad, que tiene mayor jerarquía que la repetibilidad y que, ojo, como dice la norma, se registra al menos con 10 mediciones diferentes, 10 mediciones en días diferentes, es decir, son 10 mediciones que me permiten compararlos en un largo lapso de tiempo y que por lo menos se tiene que cambiar una de las condiciones, ya sea el analista, el reactivo, el equipo, ¿cierto? Y que se estima igualmente que como la repetibilidad con la desviación estándar y con el coeficiente de variación, pero en términos de la reproducibilidad, ¿ok? En términos de la reproducibilidad, tenemos dos tipos de reproducibilidad. Tenemos la intralaboratorio y tenemos la interlaboratorios. Dentro de las cuales la intralaboratorio dice que se sugiere realizar, ojo, se sugiere, no quiere decir que sea una imposición, pero es lo mínimo que debemos hacer es que se sugiere realizar 3 veces a la semana una medición del material de referencia y como mínimo corregir o por lo menos verificar la curva de calibración 3 días distintos en esa semana. Entonces, ahora, si nos vamos a interlaboratorio, lo que nosotros conocemos como ensayos de actitud, evaluaciones externas, entonces, en ese sentido, nosotros, en términos de validaciones del método, se hace cuando se participan diferentes laboratorios que utilizan, ojo, un mismo método o las mismas muestras en un intervalo de tiempo establecido. ¿Y cómo hace el proveedor de esos ensayos de actitud o de esos ensayos interlaboratorio? Ellos simplemente calculan la desviación estándar o el coeficiente de variación y lo dan en términos de la reproducibilidad. Y esta reproducibilidad por medio de ensayos de actitud tiene mayor jerarquía que cualquier otro parámetro de estimación de la precisión. Este ejercicio, que yo creo que ya ustedes lo han visto, simplemente nos da como la certeza de cómo nosotros podemos definir que una persona tiene o que un estudiante, en este caso del ejercicio, tiene una precisión y una veracidad, por lo tanto lo podemos definir como exacto o no exacto, o como impreciso, ¿cierto? O como simplemente que no tiene veracidad. Entonces es un ejercicio que ustedes ya han hecho, que ya lo han hecho conmigo, y todo esto, chicos, para decirles que muchas de esas veces cuando nosotros, que la mayoría de las veces cuando nosotros queremos definir una planificación de experimentos, contamos con software o contamos con herramientas estadísticas, dentro de las cuales una muy conocida es R. R es muy conocido porque es un software libre, porque es un software que nos permite trabajar de manera libre, que nos permite aprender de manera auto-selfies, como diría yo, autoestudio. Pero también tenemos otras herramientas muy buenas, como son Stagraphics, que son más desarrolladas, son más amigables, precisamente por eso no son libres. Está Stagraphics, está Minitab, está DesignSphere, está Origin, está LabVIEW, está MATLAB, está Statistic. En ese caso, chicos, lo que quiero decirles es que contamos con herramientas que nos permiten hacer planificación, desarrollo, modificación de métodos de manera rápida y de manera muy estadística, es decir, de manera muy precisa. Para eso, para poder utilizar este tipo de herramientas, chicos, cuando vamos a hacer la planificación de un experimento y queremos que ese experimento o que eso que estamos haciendo tenga un significado o un impacto, entonces en términos de eso tenemos que los datos, cuando ingresan a este tipo de herramientas, como son los software estadísticos, entonces tenemos que decir que los datos que pongamos en esas herramientas tienen que tender a tener un comportamiento normal. Yo no les voy a explicar a ustedes lo que es el comportamiento normal o la campana de Gauss, porque eso yo me imagino que de Metrología 1 se lo debieron haber enseñado, y es más, en Metrología 1 les debieron haber enseñado cómo nosotros podemos diseñar o hacer o crear el histograma, o cómo nosotros podemos ¿cómo se dice? No es diseñar, sino graficar el histograma y mirar el comportamiento de mis datos, si mis datos se comportan normal, si mis datos no se comportan normal. Es más, ahorita que ustedes vayan a ver la validación y la parte estadística,
aplicada que van a ver ahorita con la profesora Adriana, ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos herramientas con las cuales nosotros podemos identificar si nuestros datos realmente se comportan de forma normal o no se comportan o no tienen comportamiento normal. En ese caso, ya sabiendo que ustedes conocen si los datos tienen comportamiento normal o no, es decir, que ellos se comportan haciendo generalmente una forma como la campana de Gauss, entonces, de acuerdo a esa campana de Gauss, nosotros podemos, con el análisis de esas diferentes campanas de Gauss, tomar determinaciones, ¿cierto? ¿Cuál tiene mayor varianza? ¿Cuál tiene mayor desviación estándar? Y así sucesivamente, ¿cuáles de ellos presentan o tomar conclusiones y determinaciones con respecto a esos datos? En ese sentido, chicos, en ese sentido, nosotros si tenemos un comportamiento normal, ese comportamiento normal de acuerdo a la estadística, si nosotros podemos decir que nuestros datos con comportamiento normal, nosotros los podemos dar con una confiabilidad de más o menos una desviación estándar, podemos decir que su confiabilidad es de 67.68%. Pero que si nosotros podemos dar nuestros datos con comportamiento normal, con una desviación estándar de más o menos 2 desviaciones estándar, nosotros podemos decir que la confiabilidad de nuestros datos es del 95%, 95,45%. Pero que si nosotros tenemos la capacidad de dar nuestros datos con una variación o una distribución de más o menos 3 desviaciones estándar, eso quiere decir que la confiabilidad de nuestros datos es más o menos de 99.78%. En ese sentido, y esto lo van a volver a ver con la profesora Adriana ahorita en términos de validación, nosotros podemos decir que dependiendo de la capacidad de nuestra amplitud con respecto a las desviaciones estándar que podemos tomar, y también lo vamos a aplicar cuando veamos incertidumbre, nosotros podemos decir que nuestros datos tienen un nivel de confiabilidad, y este nivel de confiabilidad es el que nosotros declaramos cuando damos unos datos obtenidos por medio de una medición, y ese dato que generalmente es un mensurado. Sin embargo, hay métodos o procedimientos analíticos, chicos, que no necesariamente, por su misma naturaleza, ellos tienen un comportamiento normal, como por ejemplo la concentración de anticuerpos de inmunoglobulinas en el cuerpo generalmente no presentan comportamiento normal, empezando porque no se toman tantos datos, es decir, no se toman más de 30 datos como para poder obtener o analizar un comportamiento normal de esos valores. Entonces, yo lo único que quiero que sepan es que estos métodos que no presentan un comportamiento normal están muy definidos a nivel comercial y a nivel experimental. Y por lo tanto, lo que se hace con esos datos es que cuando nosotros queremos mirar su normalidad, le aplicamos una transformación o un tratamiento. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos inmunoglobulinas, nosotros le aplicamos a la concentración una transformación logarítmica y podemos mirar y observar su normalidad. Pero todos estos métodos que no tienen un comportamiento normal, se tiene y se conocen a nivel profesional y a nivel comercial, y se sabe a cuáles se les tiene que aplicar y a cuáles no. Entonces, si hablamos del comportamiento normal de los datos, estamos hablando que cuando nosotros tenemos una distribución normal para las muestras, generalmente muestras grandes, y sabemos que ellos tienen un comportamiento normal, entonces la estadística nos da una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos definir el intervalo de confianza y sus valores extremos, es decir, los límites de confianza, donde nosotros, y ustedes lo van a aprender a hacer y lo van a aprender a afianzar ahorita en validación, donde ustedes calculan los límites de detección y los límites de cuantificación. ¿Por qué? Porque van a tener una serie de herramientas basadas en la estadística con respecto a la normalidad de sus datos, que con respecto a la confiabilidad nos da un Z-score, que generalmente es estadística, y nos va a decir cómo nosotros podemos definir esos intervalos y esos límites de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ustedes van a aprender ahorita en validación depende de una estadística que generalmente está dada por la TDStudent o está dada por estrategias estadísticas, el Z-score, la normalidad, entre otras, que definen nuestros datos con un número de grados de libertad, que quiere decir que depende del número de datos que nosotros tenemos,
cómo nosotros podemos definir ese grado esos grados de libertad y cómo con respecto a esos grados de libertad le podemos dar una confianza requerida y podemos utilizar una herramienta estadística que no necesariamente la única es la T-Student, hay varias, pero una de las más conocidas es ella. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes ahorita, más adelante, aprendan a definir el intervalo y los límites de confianza, van a tener diferentes tipos de muestras, muestras grandes, muestras pequeñas o muestras con las cuales no tengan una normalidad, pero a las cuales se les aplique una transformación y se les vea y se les analice su normalidad por medio de esa transformación, a las cuales ustedes van a validar. Y eso es lo que viene en el siguiente módulo de esta materia. En la validación de los métodos se basan ustedes mucho en lo que se llama la veracidad y la precisión. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a basar en la repetibilidad, la precisión intermedia, la reproducibilidad, las cuales se estiman, como ya lo dijimos, con el coeficiente de variación y con la desviación estándar y que nos dan una estimación del error de medida en diferentes mediciones repetidas, dentro de los cuales debemos tener unas condiciones que no cambian o que son las que me definen si es repetibilidad, precisión intermedia o reproducibilidad, como son el procedimiento, las condiciones de operación, la infraestructura, el analista, y que dependiendo de esos elementos nosotros vamos a tener unas fuentes que son las que nos van a crear o nos van a acrecentar esas fuentes de error. Hasta aquí chicos, todo lo que yo les he dicho, ustedes lo más o menos lo manejan, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué viene adicional? De forma adicional, chicos, lo que van a aprender conmigo, y ojo, miren, yo les voy a hablar de diseño de experimentos, y lo mismo hice con el otro grupo, chicos, les voy a plantear el por qué vamos a ver diseño de experimentos. Chicos, si ustedes se van al cronograma, ustedes se dan cuenta que en este momento estamos viendo quimiometría, ¿ok? Quimiometría. Como les dije, el parcial estaba para el 29, pero no lo podemos hacer. Entonces, esta aclaración de dudas pasa para el 29. Este 3 de mayo queda el parcial. Y ustedes van a empezar el 6, un tema que se llama validación, y van a ver linealidad, van a ver sesgo, límite de detección, cuantificación, límites, ¿cierto? Límite de detección. Van a ver reproducibilidad, repetibilidad, precisión intermedia, van a ver robustez. Y aquí vuelven conmigo a ver desarrollo de métodos o lo que llamamos transformación de métodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta quimiometría nos va a dar las bases para lo que ustedes van a hacer conmigo en esta clase después de haber visto robustez. ¿Es claro por qué por qué empezamos hoy con diseño de experimentos? ¿Es claro? ¿Es claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata el diseño de experimentos, chicos? El diseño de experimentos, miren, chicos, y yo siempre se los he dicho a todas las personas a las que les enseño este tema. La profesora Esperanza y yo, Natalia Gómez, siempre hemos pedido a la escuela que ustedes, los de microbiología y bioanálisis, tengan una materia dentro de su pensum que se llama diseño de experimentos, porque es una materia que los ingenieros como yo vemos 2 semestres, diseño experimentos 1, diseño experimentos 2, pero es una materia que ven los de microbiología microbiología industrial y ambiental por un semestre. Entonces, digamos que para subsanar ese diseño de experimentos que ustedes no ven, nosotros planteamos este desarrollo e innovación de métodos para ustedes. ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? Si cuando yo llegue a mi vida profesional, en mis instancias profesionales, se supone que yo voy a tener métodos que son cerrados, métodos que yo no voy a poder modificar. Entonces, ojo chicos, no es que ustedes vayan a tener métodos que no vayan a poder modificar. Ustedes van a tener métodos que van a ser cerrados porque ya tienen una validación. Pero ojo, de acuerdo a la versatilidad y a la capacidad de ustedes como profesionales, con la experiencia que ustedes van a coger, va a llegar un momento donde ustedes dicen, hombre, porque eso nos pasa a todos. Va a llegar un momento donde ustedes dicen, hombre, yo estoy manejando este método, pero yo veo que este método se puede acortar en tiempo y puede tener la misma confiabilidad, pero tengo que demostrarlo y eso se hace por medio de diseños de experimentos.
Ustedes van a llegar a un momento, o con lo que ustedes van a aprender con la profesora, que también se llama robustez, pero con ella lo van a hacer de una manera muy manual. Conmigo lo van a hacer por medio de software. ¿Entendido? ¿Qué diferencia hay entre hacer un análisis de robustez, como lo van a aprender con la profesora Adriana, y un análisis por medio de software, como lo van a aprender conmigo? Cuando ustedes hacen robustez, que es lo que van a aprender con la profesora Adriana, que se hace siempre que voy a validar un método, pues ustedes lo van a hacer de manera manual. En esa robustez ustedes se pueden demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mientras que si ustedes hacen el diseño de experimentos y esa robustez o ese cambio lo hacen por medio de un diseño de experimentos, no solamente van a hacerlo en menos de media hora o una hora, sino que ustedes van a poder certificar estadísticamente que pueden cambiar un método y que ese método no va a tener varianza significativa, es decir, que su cambio no va a afectar la confiabilidad del método. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy vamos a ver lo que se llama desarrollo de procedimientos de medición. Ah, profe, pero es que yo voy a tener procedimientos muy cerrados o, ojo, ¿será que algún día yo como profesional, como microbiólogo y bioanalista voy a tener la capacidad de desarrollar un método? Hombre, ¿qué pasó con lo que pasó ahorita con el COVID-2 o con el COVID-19 o SARS-CoV-2? Que mucho, ese método, digamos, que no se tenía, que tuvieron que hacer todas las instancias a nivel mundial, desarrollar el método, validarlo, desarrollarlo, y si ustedes se dieron cuenta en un principio, había muchos métodos. Hoy en día hay varios métodos, pero no son esa cantidad que había al principio. Y muchos de ellos ya quedaron relegados, muchos de ellos todavía funcionan y muchos de ellos se han mejorado. Entonces, esto que ustedes van a ver conmigo es lo que les va a dar la capacidad de darse cuenta que ustedes sí tienen las bases para hacer eso. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, gracias, Sergio, gracias. Dice, ¿qué es análisis y diseño de experimentos? Chicos, el diseño de experimentos es un conjunto de estrategias versátiles, activas, que me permiten controlar el análisis de un proceso, de un método o de un procedimiento para que me proporcione información con la cual yo pueda mejorarlo, estandarizarlo, cambiarlo, modificarlo, entre otras cosas. Entonces, el diseño de experimentos es cuando yo combino ese diseño de experimentos con los conocimientos de proceso que ustedes tienen en el momento en que ustedes se gradúen, va a ser una estrategia, una herramienta que consiste en planear y llevar a cabo un conjunto de pruebas con un objetivo único, que es generar datos con una solidez estadística que le proporcione resultados que ustedes no vayan a tener dudas de esos resultados. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso, chicos? Espérenme un momento. ¿Cómo es el proceso? El proceso, chicos, es de la siguiente manera. El proceso es, nosotros, por ejemplo, los voy a poner a ustedes en un laboratorio. Ustedes llevan muchos años en un laboratorio, 2, 3, 4 años en un laboratorio, y llevan manejando un mismo procedimiento analítico, y ustedes dicen, hombre, yo pienso que si nosotros le acortamos el tiempo a este, puede hasta de pronto resultar más económico porque lo vamos a poder hacer en menos tiempo y no vamos a afectar su confiabilidad. Entonces a usted le dicen, no, 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 qué pena. Usted no me puede tocar el método analítico porque si usted me toca el método analítico, le cambia la confiabilidad. ¿Es claro, chicos? Entonces usted le dice, oiga, pero dime, pero podríamos comparar, podríamos probar. Entonces le dicen, no, pero de aquí a que usted valide y haga todas las pruebas que necesitamos para hacer ese cambio y que verifiquemos que realmente ese cambio no nos afecta la confiabilidad del método, es demasiado tiempo y demasiado costoso. Entonces usted le dice, no, hombre, es que yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer de forma manual, voy a utilizar un diseño de experimentos. Entonces es ahí cuando ustedes plantean una hipótesis, posiblemente qué puede cambiar, hacen una deducción. Esta hipótesis, ¿qué me puede llevar? Primero, que me dañe la confiabilidad del método, entonces no puedo hacer eso. Entonces ya por lo menos despejaron la duda de que no se puede hacer. Es decir, las consecuencias de esa hipótesis. Pero, ¿qué pasa si ustedes hacen el análisis de experimento una horita y ustedes dicen, hombre, no tiene efecto sobre la confiabilidad del método? Es más, mire que la precisión del método aumenta. Entonces, en ese momento, ustedes a esta hipótesis ya la han declarado y deducido.
obtienen los datos, con los datos y con las consecuencias de la hipótesis hacen una inducción, un análisis, unas conclusiones, y si tienen que modificar la hipótesis, pues vuelven otra vez, hacen otra vez lo mismo, y así sucesivamente. La idea es que esto se disminuya en tiempo, versatilidad y utilidad. Y esto es lo que se llama combinar un diseño de experimentos con el conocimiento del proceso. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces, Sí, profe. gracias, Sergio. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en esta clase les voy a enseñar las definiciones básicas de lo que es un diseño de experimentos. Y se los voy a plantear en términos de lo que ustedes conocen para que se den cuenta que no es nada salido ni nada fuera de lo común. Entonces es así. Digamos que el diseño de experimentos tiene una serie de factores o una serie de definiciones que me ayudan, chicos, a poder hacer el desarrollo, cambio, innovación o mejora de procedimientos de medición. Yo lo hago, yo Natalia Gómez lo hago, yo en mi investigación aplico diseños de experimentos casi para todo. La única forma en que yo no aplique un diseño de experimentos es porque o es cualitativo o es algo que me han predefinido cómo lo tengo que hacer, porque me han pagado por eso, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de que en el diseño de experimentos vamos a tener unas variables de entrada, unos factores de entrada, un proceso y unos factores de salida. Entonces, en esos factores de entrada, chicos, vamos a tener unos factores que son controlables, otros que son no controlables y otras que son causas de esos factores. Entonces, voy a hablarles en términos de ustedes. En un diseño de experimentos, el proceso, digamos, para ustedes va a ser cambiar, innovar o crear o desarrollar un método de medida. Entonces, este cuadrito que ustedes ven acá va a ser el proceso, lo que ustedes quieren lograr con ese diseño de experimentos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores controlables? Por ejemplo, yo siempre lo hago aplicando algo que ustedes manejen. Yo quiero que ustedes me digan, chicos, para poder explicar bien este tema, ¿cómo hacen ustedes para medir la densidad de una sustancia? Cuéntenme ustedes cómo lo harían. ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? Pues medir la masa y el volumen. Muy bien. ¿Y cómo lo harías, Juan Manuel? Excelente. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo harías? Pues dependiendo. Con la masa sería, pues diría yo que con una balanza de pronto. Pero a ver, Juan Manuel, hagámoslo de una forma más organizada. Cuéntame tú cómo lo harías. ¿Qué harías? Es decir, si tú fueras a medir la densidad de una sustancia, primero que todo, ¿qué recipiente cogerías? ¿Cómo lo harías? ¿En qué orden lo harías? Porque todo tiene un procedimiento, ¿cierto? Todo tiene un procedimiento estándar o todo se hace de una manera específica. ¿Entendido? ¿Sí o no, chicos? Qué pena. Se me subió el Sí. gatico al computador y me cambió la pantalla, discúlpenme. Ok, ya, ahora sí. Ya les voy a colocar otra vez la pantalla, discúlpenme, qué pena. Listo, ok, entonces ahora sí. ¿Cómo lo harías? Pues dependiendo de cómo sea la sustancia, pues o de qué sustancia se hable. Porque A pues ver, si a ver, es, no sé. a ver, Juan Manuel, tu respuesta fue correcta, pero yo quiero que alguien me le ayude a Juan Manuel. ¿Cómo harían ustedes para medir la densidad de una sustancia? Es decir, con un procedimiento. ¿Cómo lo harían? No importa si el procedimiento está o no está, porque ya es muy conocido, pero ¿cómo lo harían? Alguien que me le ayude. Porque Juan Manuel dijo, lo que Juan Manuel dijo es verdad. Profe, yo cojo una masa y un volumen y con eso puedo estimar la densidad de la sustancia. Pero ¿cómo se hace, chicos? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Él dijo, ¿lo hago con una balanza? Claro que sí, pero ¿cómo se hace? Es decir, no solamente el instrumento, sino cómo es el procedimiento por medio del cual tú tienes la densidad de una sustancia sin necesidad de ser, mejor dicho, supremamente estricto. ¿Cómo se hace? Si yo fuera muy estricta, yo diría, no, lo tienes que hacer con un pignómetro o lo tienes que hacer con un densitometro. Pero digamos que no necesariamente.
Porque si yo no tengo un pignómetro o no tengo un densitómetro, yo puedo medir la densidad de una sustancia, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? Cuéntenme ustedes. Entonces, chicos, según lo que nos dijo Juan Manuel, yo lo primero que tendría que hacer, porque Juan Manuel me dijo, profe, yo cojo un volumen y a ese volumen le estimo la masa. ¿Cierto que sí, Juan Manuel? ¿Fue lo que tú dijiste? Sí, profe, pues eso. Entonces lo que le hizo falta a Juan Manuel es, profe, yo tengo que coger un recipiente, pesar ese recipiente, luego coger ese recipiente volumétrico, que sea volumétrico, que me permita medir un volumen, coloco un volumen de ese líquido, luego cojo ese mismo recipiente con ese volumen, lo peso, a ese peso final le resto el peso del recipiente, esa me da la masa de la sustancia sobre el volumen que ocupa. Y así yo puedo estimar, a grosso modo, una densidad de una sustancia. ¿Estamos claros o no estamos claros? Juan Manuel, ¿es correcto? ¿Es correcto o es incorrecto lo que dije? Sí, profe. Y no estoy utilizando un pignómetro, no estoy utilizando un densitómetro. Estoy simplemente aplicando un procedimiento que es conocidísimo, que es reconocido a nivel mundial para poder estimar la densidad de una sustancia. ¿Quedó claro para todos lo que acabé de decir? ¿Quedó claro para todos? Al igual, ustedes van a tener procedimientos estándar o procesos estándar o procesos que se hacen. Y esos procesos van a tener unas variables de entrada que son controlables, unas variables no controlables y unas causas. Entonces voy a hablar de las variables de entrada controlables para la densidad. Juan Manuel, ¿qué mides tú para poder determinar la densidad? Tú lo dijiste. ¿Qué mides tú? La masa y el volumen. Muy bien, entonces Juan Manuel tiene dos factores que él controla, que son la masa y el volumen. ¿Por qué? Porque los puede medir y porque los puede modificar, ¿ok? Entonces, para él son factores controlables. Ahora, hay factores que Juan Manuel no va a controlar. Primero que todo, porque el procedimiento no se lo exige, y segundo, porque no necesariamente él va a tener la forma de manipularlos o controlarlos, como son la temperatura, la presión, la humedad relativa, que ustedes chicos conocen como condiciones de influencia. Y vamos a tener algunas causas de estos factores no controlables sobre el proceso y de estos factores controlables sobre el proceso. Entonces, ¿como cuáles? ¿Qué pasa si Juan Manuel no coge un volumen, sino coge otro? Pues, ¿será que varía la densidad? ¿Será que ese volumen hace que el procedimiento dé diferente? Entonces, ojo, son causas. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Entendido, chicos, hasta este momento? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, tenemos factores controlables, factores no controlables, causas, y tenemos unas variables de salida o unos factores de salida, que son generalmente la variable de respuesta, y con esas variables y sus causas y sus factores vamos a tener unos efectos o unas conclusiones. Unas conclusiones que es lo que vamos a sacar nosotros de esas variables, ¿ok? Entonces les voy a enseñar definiciones básicas de cualquier diseño de experimentos. El primero es el experimento, es decir, qué es lo que vamos a hacer, cómo se plantea ese experimento, qué procedimiento tiene, qué variables se van a medir. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos experimento. Es decir, el experimento es como el proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener esos valores. La unidad experimental, en este caso para Juan Manuel, sería la sustancia a la cual él estima la densidad. En una unidad experimental, por ejemplo, sería la sangre o la orina de un paciente en la cual nosotros vamos a hacer un procedimiento analítico. Entonces, tenemos una unidad experimental que hace parte de ese proceso. Tenemos las variables, que son las variables de respuesta. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué quiero yo obtener de esa muestra del paciente? O la glucosa, o un hemograma completo, o quiero obtener una creatinina, o quiero obtener un mensurando. Entonces tenemos las variables respuestas. Tenemos los factores controlables, que son aquellos que yo controlo para poder obtener ese mensurando, es decir, la concentración o la cantidad o el volumen, ¿cierto? Que yo controlo para poder
obtener ese mensurado. Tenemos factores no controlables que ustedes lo conocen como las condiciones de influencia. Esas condiciones de influencia, chicos, son aquellos que nosotros no podemos modificar, que no podemos modificar, pero que tenemos que tener registradas y tener en cuenta, pero que muchas veces sí podemos modificar. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos los niveles, chicos. ¿Qué son los niveles? Por ejemplo, ojo, por ejemplo acá. Si yo tengo, por ejemplo, que medir la densidad y yo quiero mirar cómo me afecta una variable de entrada, como el volumen, a la densidad, entonces yo digo, voy a tomar tres volúmenes. Entonces voy a tomar un volumen de 5 mililitros, un volumen de 10 mililitros y un volumen de 15 mililitros. En ese caso estoy poniendo 3 niveles a ese factor. ¿Entendieron, chicos? Es el número de magnitudes o el número de valores que yo le doy a un factor de entrada o a una variable de entrada. ¿Entendido? ¿Quedó claro que es un nivel? Sí, profe. Muy bien, gracias, Sergio. Y tratamiento es lo que yo hago. Pues en la densidad, ¿yo qué hice? Según lo que me dijo Juan Manuel, yo cogí un recipiente volumétrico, puse un volumen. A ese recipiente que ya estaba pesado, le tomé nuevamente el peso y eso es un tratamiento. Es decir, ¿qué es lo que yo hago con esa unidad experimental para obtener el mensurado? Voy a ponerles otro ejemplo. Voy a hacer una medición de glucosa. Entonces, tomo una muestra de sangre, qué pretratamiento le hago, luego tomo la matriz, que es a lo cual yo le voy a medir ese mensurando o a determinar ese mensurando. ¿Qué le tengo que hacer? ¿Qué reacción le tengo que hacer? A eso se llama tratamiento. ¿Les quedó claro qué es un tratamiento? Muy bien. Cuando ya he aplicado ese tratamiento y tengo unas variables de salida, a esas variables de salida se le estiman una precisión y una veracidad. Y esto, hasta este momento, cumple con todas las definiciones básicas necesarias para aprender a hacer un diseño de experimentos. ¿Es claro? ¿Es claro hasta este momento, chicos? Sí, profe. Muy bien, chicos, pues entonces tenemos la materia prima o la unidad experimental, tenemos el tratamiento, que es el proceso o lo que hacemos. A ese proceso le ponemos unas variables de entrada, hay otras variables que no controlamos, que son ruido o que se llaman variables de influencia, y obtenemos unas variables de salida. Entonces, siempre que nosotros hacemos un diseño de experimentos, hay otra definición básica que se llama principio de bloqueo. Y el principio de bloqueo no es nada más y nada menos que algo que ustedes ya saben hacer, y es cómo controlar esas variables de influencia cuando necesito que ellas no me afecten el proceso. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, a Marisol. Marisol, ¿tiene micrófono? Hola, profe. Marisol, si tú fueras a medir la densidad y resulta que estás en Barranca o estás en donde es que, ¿cómo es que se llama este otro pueblo que es caliente? Honda, o estás en Purificación Tolima, que son bueno, o pongámoslo en un sitio más chévere y más bacano para ti. Vamos a ponerte en el desierto de la Tatacoa, en Huila, donde te da más o menos 45 grados a sombra. Y digamos que tú vas a medir la densidad de una sustancia y resulta que tú estás midiendo la densidad de la sustancia, pero la sustancia se empieza a evaporar. Entonces tú mides una densidad y te da una cosa, mides otra densidad y te da otra cosa, mides otra densidad y te da otra cosa. Entonces tú dices, hay algo que hay un problema. Aquí hay un problema porque yo estoy midiendo el mismo volumen, pero en el momento de tomar la determinación y obtener un resultado, me está variando demasiado. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú, Marisol? ¿Qué harías tú? ¿O qué harían los compañeros para que no me dejen a Marisol sola? ¿Qué harían? Pues tengo que controlar lo de la temperatura, pero, o sea, no sé si tengo las posibilidades de hacerlo, si me puedo meter a otra parte, no sé, con aire acondicionado o algo así. Marisol es Okay. perfecto. No, es perfecto. ¿Qué debes hacer tú? Tú debes controlar la temperatura. Entonces, ¿qué debes tú hacer? Buscar un sitio donde haya una temperatura constante. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? ¿O no? Marisol, tú lo dijiste. Entonces, ¿tú qué haces? A eso le llamamos principio de bloqueo en diseño de experimentos, que para ustedes se llama buscar las condiciones a las cuales no me afecte
ese resultado. ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron qué es un principio de bloqueo? Profe, y si no se pudiera modificar, ve, no se pudiera por X o Y motivo modificar la temperatura, no se podría como calcular cuánto se está perdiendo ¿En de evaporación? eso. Claro que sí, Sergio. Esa es otra forma de bloquear la evaporación. Es decir, tú tienes, mira qué chévere, Sergio, como tú pusiste el tema. Este no lo pusieron en la otra clase. Eso quiere decir que si yo no puedo, por condiciones de infraestructura, por condiciones de temperatura, no puedo acceder a un sitio, que sería lo ideal, ¿cierto? Acceder a un sitio donde la temperatura sea controlada. Entonces yo tengo que buscar herramientas físicas, científicas, que me permitan controlar esa evaporación. Entonces yo miro la evaporación y miro cómo me afecta. Pero eso, Sergio, en ese sentido ya no me va a ser tan fácil ese tratamiento. Es decir, se me va a acomplejar un poco, pero igual se puede hacer. Y igual, como lo está diciendo Sergio, sería un principio de bloqueo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a poner un ejemplo o vamos a plantear un pequeño ejercicio. Y es así. Si nosotros vamos a desarrollar métodos o procedimientos de medición, usted me dirá, profe, pero la mayoría de los métodos de medición, cuando yo llegue a trabajar, van a ser cerrados. Sí, chicos, van a ser cerrados. Pero ¿qué pasa si, digamos, se llega a aparecer algo como una enfermedad nueva y no hay procedimiento de medición? Entonces, ustedes, simplemente porque no está el método, no lo miden. No, se tiene que desarrollar. Y es ahí donde entra en función esta capacidad. ¿Ok? Entonces, digamos, chicos, que ustedes van a validar con la profesora Adriana Benavides, van a aprender a cómo se hace la validación de un método analítico y muchos de ustedes van a hacer diferentes métodos analíticos. Entonces, chicos, ustedes van a validar, digamos que en términos de este ejercicio, van a validar el procedimiento para el valor de la creatinina en un paciente masculino de 55 años. Entonces usted me va a decir, profe, pero es que para estimar o determinar la creatinina en ese paciente, ya el método está. Yo no tengo que validarlo porque yo simplemente cojo el método ya validado, tomo resultados, hago un triplicado y verifico que sí cumpla y que el equipo calibrado, validado, me cumpla, ¿cierto? Listo. Entonces, digamos que en este momento no vamos a validarlo, sino que vamos a mirar qué cambios o qué desarrollo, qué mejora le podemos hacer a ese método. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, primero, en aras de una validación o de un desarrollo, una innovación, una mejora, nosotros lo primero que hacemos es buscar el procedimiento con el cual se cuantifica la creatinina. Profe, pero es que ya hay uno. Pero es que no es el único. Está el JAFE, está el enzimático, entre otros. Entonces, lo primero que hacemos es buscar un procedimiento. Profe, pero es que yo lo que voy a hacer es, con el que ya tengo, voy a desarrollarlo. Listo, entonces ya tienes el método. Ahora voy a analizar los posibles interferentes. Pero es que cuando yo voy a hacer ese método, ya el fabricante del método me ha dicho cuáles son los posibles interferentes. Listo, yo también analizo cuáles otros pueden ser. Por ejemplo, la calidad de la muestra, el proveedor, pero por proveedor estoy hablando del que me provee los insumos, del que me provee los insumos, del que me provee la sangre del paciente, ¿cierto? Estoy hablando de los diferentes proveedores de todo lo que necesito para ese análisis, de las sustancias orgánicas, de la muestra, entre otras cosas. Entonces analizo los posibles interferentes y todo lo que me vaya a poner problema en ese momento para hacer ese desarrollo. Tercero, propongo las soluciones que se deben tener en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo ese análisis. ¿Cómo cuáles? Oiga, jefe, yo me di cuenta que este análisis lo podemos hacer en menos tiempo. Oiga, jefe, yo me di cuenta que si cogemos menos volumen de reactivos, vamos a poder economizar porque a menor volumen de reactivos que utilicemos, más económico es el procedimiento. Y así sucesivamente. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Entendido lo que les expliqué? Entonces, propongo las diferentes soluciones que puedo tener yo para llevar a cabo ese análisis y cómo lo voy a cambiar a analizar y a validar y así sucesivamente. ¿Entendido, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe. Luego, entonces,
hago lo que ustedes deben hacer siempre y que lo van a seguir haciendo y lo van a aprender, es gestionar los riesgos que conlleva el que yo quiera cuantificar la creatinina. Es decir, qué pasa con las muestras, qué pasa con el almacenamiento, si está bien almacenado, si está bien conservado, si los reactivos están bien, si están bien preparados. Gestiono todos los riesgos y establezco la unidad experimental. Y con respecto a esa unidad experimental, establezco una hipótesis, analizo los factores de estudio, es decir, los controlables y los no controlables, y las variables de respuesta dependiendo de la hipótesis, el interrogante. Ah, profe, pero es que mi variable de respuesta aquí es la determinación de creatinina, es decir, un valor de mensurando de creatinina. ¿Y cuáles son los factores controlables? Ah, no, pues, profe, cuando yo voy a hacer ese análisis de creatinina, yo cojo un volumen, escojo un tiempo, un pH, entonces ya sé cuáles son esos factores y establezco cuál es la unidad experimental, es decir, la muestra, cómo lo voy a hacer, establezco una hipótesis, es que si yo modifico el pH puedo obtener tal cosa, es que si yo modifico el tiempo, voy a obtener cualquier otra cosa. Entonces yo establezco hipótesis. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta este momento es entendido? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que sigue del diseño de experimentos es simplemente planear y ejecutar. Y en eso, yo a los microbiólogos, yo siempre he dicho que yo a los microbiólogos no les tengo que enseñar a planear, porque los microbiólogos son expertos en planeación, sobre todo a nivel experimental. Yo creo que de las carreras que son más organizadas y que planean mejor son ustedes. Entonces, en ese caso, yo entiendo y delimito el problema o el objeto de estudio, es decir, lo que yo voy a hacer. En ese sentido, entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, hombre, yo voy a mirar cómo, si yo disminuyo el tiempo, ¿cómo puedo mejorar el método? Si yo disminuyo el volumen, ¿cómo puedo mejorar el método? O no, simplemente lo hice y me di cuenta que no lo puedo tocar, pero por lo menos ya sé que no se puede tocar. ¿Entendido? Es decir, eso ya es un resultado. Ahora, segundo, elijo las variables de respuesta y verifico que se mide de manera confiable y controlada, que es un paso vital. Que ustedes ya lo saben, profe, pero es que yo en creatinina yo ya sé cómo se mide, yo ya sé que es confiable, entonces yo lo único que voy a hacer es elegir las variables, es decir, el tiempo, el pH, la temperatura, lo que yo quiero cambiar para ver cómo afecta o cómo puedo mejorar ese método. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Luego, después de eso, determino qué factores debo estudiar de acuerdo a la influencia que tienen sobre esa respuesta. Profe, yo al principio dije que quería analizar el tiempo, pero me di cuenta que el tiempo no varía mucho y que realmente no es una variable muy fuerte. Entonces, yo realmente el tiempo no lo voy a analizar. Me di cuenta que el pH sí tiene efecto sobre la variable de respuesta. Entonces, ¿qué hago? Entonces al pH sí lo quiero analizar. Entonces, al pH, entonces elijo cuáles de esos factores, de acuerdo a la influencia en el mensurando, voy a analizar. Selecciono los niveles. Profe, yo me di cuenta que el pH puede tener efectos sobre el valor de la creatinina. Entonces, decido que voy a manejar 3 niveles. Un pH de 5, un pH de 7, un pH de 9. En la concentración, una concentración de 5, una concentración de 10, una concentración de 15. Entonces, he decidido manejar 3 niveles por cada factor. Entonces, eso que sea adecuado y de acuerdo al objetivo del experimento. Es decir, yo voy a mirar cómo me mejora el método con el tiempo. Entonces, al tiempo es al que tengo que escogerle los niveles. Yo quiero mirar al método cómo lo afecta al pH. Entonces, es al pH al que le escojo los diferentes niveles y decido cuántas repeticiones de acuerdo al tiempo, al precio y a la precisión deseada yo quiero hacer. ¿Hasta este momento estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Planeo y organizo el análisis experimental. Pues muy fácil. Organizo las puntas, organizo la micropipeta, organizo las gradillas, organizo los tubos, organizo todo lo que necesito para hacer determinado método analítico. Entonces, planeo y organizo. Sexto, realizo el experimento. Lo siguiente a analizar el experimento y obtener los resultados es hacer un análisis con esos experimentos. ¿Cómo eso me afectó o no me afectó? Pero lo más importante aquí es que como estamos en un diseño de experimentos, vamos a utilizar una técnica muy conocida que se llama el análisis de la varianza de esos resultados, que en términos de diseño de experimentos se llama ANOVA y que ustedes lo van a aprender también con la profesora Adriana y que se llama el análisis de la varianza. Pero con la profesora Adriana ustedes van a aplicar de forma manual
las técnicas estadísticas conmigo lo van a hacer por medio de un software, es decir, por medio de un paquete estadístico, que puede ser R, puede ser StatGraphics, que puede ser DesignSphere, ¿cierto? Y con respecto a ese análisis de varianza, se hace una interpretación. Una interpretación es, según el análisis de varianza, con una base fuertemente estadística, yo decido que no se puede cambiar. O yo decido que sí se puede cambiar y que la confiabilidad del método no se afecta. Entonces, no sé si hasta este momento ustedes me han entendido qué es lo que vamos a hacer. ¿Es claro? ¿O tengo que repetir algo? Muy bien. Entonces, si ya tengo una interpretación, hago un control y unas conclusiones. ¿Qué quiere decir? Decido qué medidas se implementan o qué medidas realmente no sirven para implementar porque los resultados simplemente están bien como estaban y en ese momento he determinado una validación. ¿Qué requerimientos se requieren o qué requerimientos son importantes cuando yo decido hacer un diseño de experimento para hacer una validación corta y rápida y fuertemente estadística? Primero se requiere que el analista tenga experiencia y conocimientos técnicos y prácticos. Ojo con lo que coloqué entre paréntesis. No se requiere conocimiento estadístico vital. ¿Por qué? Porque el paquete o el software le da toda la parte estadística, es decir, le proporciona toda la parte estadística. Ahora que no, ¿qué requiere él de la parte estadística? Pues simplemente reconocer qué es significancia estadística. Y lo más importante, más que reconocer esa significancia estadística, porque eso se logra simplemente aplicando los métodos estadísticos y aprendiendo a analizar los resultados, lo más importante, chicos, no es que tenga significancia estadística o no, sino cuál es la importancia práctica. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el impacto que eso ofrece? En ese sentido, yo me voy a lo que hacen muchos investigadores. Hoy en día hay muchos investigadores que sacan artículos y yo hago la pregunta, ¿y qué impacto tiene en la sociedad? A ver, o sea, ¿qué gana la sociedad con toda esa mano de artículos que se sacan a veces? Entonces, lo importante no es que algo tenga significancia estadística, sino que eso realmente tenga una aplicación, que tenga una actitud de uso, que realmente sirva para algo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? Sí, claro. Entonces, cuando estamos aplicando un diseño de experimentos, ese diseño de experimentos tiene unos principios básicos. Y esos principios básicos que lo vamos a aplicar más adelante son, primero, la aleatorización. ¿Qué significa la aleatorización, chicos? Pues les voy a contar. Ahorita que ustedes vean el siguiente módulo donde van a ver validación, ustedes van a ver un tema que se llama validación y ustedes, en el último tema de validación se llama robustez. Entonces, en robustez, que lo hacen siempre que vayan a hacer una validación, ustedes escogen unos factores de entrada, unas variables de entrada, y esas variables de entrada le dan unos niveles, que son unos valores, pero lo van a hacer de manera manual. Entonces usted dice, voy a coger el valor 1 con el otro valor, el valor 1 de la otra variable, y lo voy a modificar a ver qué efecto ocurre. Luego voy a coger el valor 1 con el valor 2 de la variable 2, y voy a mirar qué efecto es. Entonces es una manera manual de hacerlo. Pues cuando nosotros hacemos un diseño de experimentos, se requiere un principio que se llama aleatorización, que me da independencia, es decir, le quita los sesgos del analista. ¿Y esto por qué pasa? Pues muchachos, porque cuando nosotros hacemos un ensayo de robustez, soy yo la que decido cómo hago y cómo voy a modificar y cómo voy a analizar esos diferentes valores de los factores de entrada. Pero cuando yo lo hago por medio de un diseño de experimentos, el paquete estadístico me dice cómo lo tengo que hacer. ¿Qué quiere decir? Él aleatoriza, me dice en qué orden lo hago, cómo lo hago, y de acuerdo a esa aleatorización le quita el sesgo del analista. ¿Por qué? Porque me da un orden, me dice cómo se hace, y de acuerdo a ese orden y a cómo se hace, entonces, dependiendo de ese orden, entonces le ha quitado el sesgo del analista, y se llama independencia en términos de variables. ¿Queda entendido? Entonces no vamos a hacer nosotros que vamos como en robustez a decir cómo lo vamos a hacer, sino que es el software el que me va a decir en qué orden lo voy a hacer. Y en ese caso se puede hacer con Excel, con cualquier software estadístico, inclusive con una calculadora se pueden aleatorizar los experimentos. Y ahí estoy asegurando la independencia y que yo como analista no estoy sesgando a que me den los valores y a que me den el resultado que yo estoy esperando.
¿Entendido, chicos? Ahora, otro principio que tienen los diseños de experimentos es las repeticiones, así como en la validación las repeticiones son algo importante porque me asegura la confiabilidad con términos de precisión, es decir, la distribución o la ¿cómo se llama? La dispersión de los datos. Entonces, con la repetición, pues yo aseguro la confiabilidad. Y lo otro es el principio de bloqueo, que ustedes ya lo entienden, que es qué factores tengo yo que bloquear para que no me afecte y no me vaya a dar valores, a dar conclusiones erróneas. ¿Ok? Entonces, para esos principios y para poder aplicar un diseño de experimentos, aplicamos unos supuestos fundamentales. Primero es que la variable respuesta, es decir, lo que yo voy a tomar, tiene un comportamiento normal o tiene una distribución normal. ¿Cómo nosotros vamos a saber que tiene una distribución normal? Pues haciendo un histograma, diseñando un histograma, graficando el histograma o con las herramientas estadísticas sabiendo de acuerdo al número de datos cómo podemos nosotros hacer el supuesto de que mi variable tiene una distribución normal. Eso lo van a ustedes ahorita afianzar un poquito más con la profesora Adriana. Ahora, que la variable respuesta tiene una varianza constante. Claro, ¿por qué tiene una varianza constante? Porque si yo estoy aplicando un método, no estoy haciendo errores gruesos y estoy tratando de hacer las cosas con unas buenas prácticas de laboratorio, voy a esperar que la varianza sea constante. O por lo menos que no dependa esa varianza de errores míos o de fuentes externas al procedimiento de medición. Y que las mediciones son independientes entre sí, lo cual se asegura con la aleatorización. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de métodos de diseño de experimentos, pues los diseños de experimentos se clasifican, chicos, de acuerdo a lo que yo necesite. Primero, de acuerdo al objetivo del experimento. Segundo, al número de factores que se van a analizar. Tercero, al número de niveles que yo quiero probar en cada factor. Tercero o cuarto, los efectos que me interesa investigar. Es decir, hombre, yo voy a investigar qué efecto tiene cambiar el pH sobre el valor de la creatinina. Yo quiero mirar qué efecto tiene cambiar el tiempo del ensayo o del experimento o de la incubación sobre la creatinina. Y por último, el costo del experimento. Pues claro, porque dependiendo del costo, yo voy a poder tomar más repeticiones, voy a poder tener una mejor precisión, voy a establecer un tiempo, porque de acuerdo, si yo puedo hacer más ensayos, pues voy a llevar más tiempo. ¿Entendido, chicos? Entonces, cuando yo voy a clasificar y a usar un diseño de experimentos, pues yo les dije que el primer criterio es ¿cuál es el objetivo del experimento? Entonces, según ese objetivo es el criterio con el cual yo clasifico y utilizo un diseño de experimentos. Entonces, les voy a enseñar qué tipos de diseños de experimento hay. Hay diseños de experimentos, chicos, para comparar dos o más tratamientos. ¿Qué quiere decir? Ah, profe, yo puedo comparar cómo medir la glucosa a un paciente por medio del método del ácido sulfúrico, por medio del método del DNS, por medio de Fehling, por medio de Benedi, y yo puedo hacerlo comparando con un diseño de experimentos cuál método es mejor. Sí, hay métodos de diseños de experimentos para comparar dos o más tratamientos. Es decir, cuál es el más fiable, cuál es el más preciso, cuál es el más... es decir, que me da parámetros de desempeño. Ahora, hay diseños de experimentos, que es lo que van a hacer ustedes conmigo, para estudiar el efecto de varios factores sobre una respuesta. Ese es el que vamos a hacer y vamos a aprender conmigo. Hay diseños de experimentos para determinar el punto óptimo de operación del proceso. Ah, profe, yo ya analicé cuáles son los factores, digamos el pH, la temperatura, la concentración sobre el valor de la creatinina, pero yo quisiera saber si hay un valor óptimo para ese pH. O yo quisiera saber si hay un valor óptimo para la temperatura. Entonces, es diferente hacer un diseño de experimentos que estudia el efecto de los factores sobre una variable a hacer un DOE para determinar un punto óptimo, es decir, el mejor valor. ¿Entendido, chicos? Ahora, hay un DOES para optimización de mezclas o composiciones. Estos DOES ustedes no los van a utilizar. Yo los utilizo porque yo trabajo con industria de alimentos. Entonces, por ejemplo, yo sí se los dije también a los del otro grupo. Chicos, la sal baja en sodio de Refisal se desarrolló o se estableció en la Universidad de Antioquia, en mi laboratorio. Yo fui la coordinadora de ese desarrollo. Ese desarrollo no es mío, ese desarrollo es de Refisal, porque Refisal puso todo lo que se necesitaba para hacer eso.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo fui simplemente la coordinadora que desarrolló el producto, pero no es mío porque es de la empresa, ¿entendido? Pero se desarrolló en la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Optimizando una mezcla o una composición que tuviera un sabor salado, que no tuviera sodio o que tuviera menos cantidad de sodio. ¿Entendido? Entonces, estos dos para optimización de mezclas se trabajan más que todo cuando se van a hacer proporciones de mezclas. Por ejemplo, cuando desarrollo o mejoro una mezcla de un concreto. Cómo mejorar la mezcla de un material. Cómo mejoro las composiciones de un metal. ¿Cómo mejoro la composición de un alimento? ¿Cómo mejoro la composición de un concentrado de animalitos? ¿Cómo mejoro? Es decir, son diseños de experimentos que se utilizan solamente para objetivos específicos como es optimizar mezclas y composiciones. Entonces, y digamos, profe, yo nunca lo podría utilizar. Sí, chicos, si llegaba el caso, ustedes se van a decir, yo voy a hacer una empresa de medios de cultivo para microorganismos. Ah, entonces voy a diseñar mis propios medios de cultivo. Entonces usted tiene que mirar qué composición le pone a su caldo de cultivo, entonces a sus medios de cultivo. Entonces es ahí cuando usted va a utilizar este tipo de diseños de experimentos. ¿Quedó claro? Y por último, hay un diseño de experimento. Hay un diseño de experimento para hacer un producto o un proceso insensible a factores no controlables que se parece mucho a lo que ustedes van a hacer en robustez. Pero ese es ya es un método, es un diseño de experimentos que ustedes lo van a hacer de forma manual. El diseño de experimentos lo hace con un software. ¿Es claro cuáles son y cómo se clasifican los diseños de experimentos, chicos? Sí, profe. Muy bien, pues les voy a presentar toda la cantidad de diseños de experimentos que hay a nivel pues, industrial, empresarial y a nivel académico. Entonces tenemos los diseños para comparar dos o más tratamientos. Entonces tenemos diseños completamente al azar, diseños de bloques completamente al azar, diseños de cuadro latino y grecolatino. Estos que son los que van a utilizar ustedes conmigo y que son los más usados a nivel académico y a nivel mundial, se llaman los diseños factoriales, que son los que estudian el efecto de unas variables sobre el resultado. Los diseños de optimización, que los utilizamos mucho en ingeniería. Los diseños robustos, que son diseños que no solamente son factoriales, sino que aparte de que hacen el estudio, también analizan la optimización. Y los diseños de mezclas, ¿cierto? Que son los que utilizan en la industria de alimentos, en la industria en los procesos donde se va a dar una composición de un producto. Entonces, resulta que ustedes y yo vamos a trabajar estos que son 2 a la K, 3 a la K o fraccionados 2 a la K menos P. ¿Qué significan los diseños factoriales completos, es decir, 2 a la K? Chicos, ¿qué significa la K? Pues el número de los factores con 2 niveles de prueba cada uno. ¿Qué significa? Ah, profe, yo quiero estudiar la temperatura, pero a la temperatura le voy a poner 2 niveles. En uno le voy a poner 27 grados Celsius y el otro 37 grados Celsius. En el pH le voy a poner 5 y al otro nivel le voy a poner 8. ¿Entendido, chicos, qué significa 2 a la K? 2 significa el número de niveles y K significa el número de factores. Ah, profe, pero es que yo decidí estudiar 3 factores, pH, temperatura y concentración. Entonces, 2 a la 3. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Por qué son los más utilizados? Porque son muy eficaces y muy versátiles, tienen mucha aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo decidí que mis factores eran más de 5, entonces, ojo, no se recomienda utilizar factores 2 a la K o 3 a la K, es decir, diseños de experimentos 2 a la K o 3 a la K, cuando son más de 5 factores. ¿Por qué? Porque se les va a volver inmensamente grande esa matriz y entonces ustedes no van a tener tiempo de cómo presentarlo. Entonces, en ese caso, se recomienda utilizar diseños factoriales fraccionados. ¿Qué significa? Que coges 3, le haces un diseño de experimentos, concluyes, coges los otros 3, haces un diseño de experimento, concluyes, y cuando ya sabes cuáles son importantes y cuáles no son importantes, haces un factorial. Es decir, con el fraccionado eliminas factores que posiblemente no tengan un gran efecto, y con el diseño factorial analizas el factor de todos los que quieres. Pero cuando haces un factorial fraccionado, se te alarga el proceso. ¿Entendido? Ahora, ¿qué significa 2 a la K?
Pues chicos, 2 a la K significa que si tú tienes 2 factores y a cada factor le pones 2 niveles, es decir, 2 valores, pues 2 a las 2 da 4, eso quiere decir que son 4 tratamientos. Con 4 tratamientos que tú hagas puedes sacar un análisis completo, estadístico. ¿Qué significa 2 a la K? 2 a la 3, que si cogiste 3 factores, es decir, pH, temperatura y concentración, entonces 2 a la K significa 2 a la 3, significa que 2 por 2, 4 por 2, 8, son 8 tratamientos y que con 8 experimentos que tú hagas de esa unidad experimental, vas a obtener un perfecto análisis estadístico. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, pero antes de seguir, yo quiero contarles que siempre que nosotros hacemos un diseño de experimentos, y eso cumple para todo, no solamente para diseño de experimentos, sino para todo, sino que el diseño de experimentos es muy estricto en este sentido, es que cuando nosotros hacemos un diseño de experimentos y hacemos una aplicación, un desarrollo con él, tenemos una región experimental o un espacio muestral. ¿Qué significa? Chicos, significa que si mi pH varió entre 9 y 7, y mi concentración varió entre 5 y 10, si a mí me da un resultado por debajo de 5 en pH y con una concentración por debajo de 5, entonces yo no puedo concluir sobre ese dato. ¿Qué quiere decir? Chicos, ustedes van a tener una región experimental que es controlada por los valores de los factores, es decir, por los niveles que ustedes escogieron para cada factor. Profe, es que yo puse que el pH me variaba entre 2 y 1, 2 y el otro 5 y el otro 9. Pero resulta que usted después dice, profe, a mí me hubiera gustado saber qué pasaba si yo hubiera puesto el pH en 1. Qué pena con usted, pero la región experimental que usted escogió fue de 2 a 9. Entonces, si usted quería saber cómo le afectaba el pH de 1, debió haber puesto como nivel 1. ¿Entendido, chicos? ¿Qué quiere decir? Es exigente en decirle a usted, lo único válido es lo que esté dentro del espacio muestral o la región experimental que usted escogió. ¿Es claro? ¿Es claro, chicos? Mi Claudita, estoy en clase, ya te llamo, ¿sí? Ok, tranquila, chao. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Muy bien, entonces el diseño de experimentos es muy crítico en esto. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero yo he visto que hay profesores que nos dicen que extrapolemos. Error, error. La única ciencia, chicos, que extrapola es la matemática, sí, porque es una ciencia exacta creada por el hombre. Pero ni en bioquímica, ni en biología, ni en química, ni en física se puede extrapolar si mi región experimental no abarca ese espacio. Entonces, cuando un profesor en bioquímica le dice, no extrapole, entonces usted le dice, profe, ves que la curva de calibración me llega hasta 10 y el resultado que yo estoy obteniendo me da por encima de 10. El profesor le dice, no se preocupe, extrapole que para eso la curva de calibración es lineal. Usted le dice, no, qué pena, pero yo no puedo suponer eso porque en ensayos químicos, físicos, biológicos, uno nunca puede extrapolar. ¿Entendido, chicos? Eso aplica para todo, pero el diseño de experimentos lo vuelve psicorrígido, es decir, no se puede cambiar. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una familia de diseños de experimentos, que es 2 a la K, que es la que vamos a utilizar con ustedes, nosotros obtenemos lo que se llama un análisis de varianza, es decir, la varianza de los resultados. Este análisis de varianza sirve para concluir y afirmar los efectos significativos o no de cada tratamiento. ¿Qué significa cada tratamiento? Pues que un tratamiento tenía el pH en un valor, la temperatura en un valor, la concentración en otro valor. Que en un tratamiento tenía el pH en otro valor, la temperatura en ese mismo valor y la concentración en ese mismo valor. Es decir, nos ayuda a tomar conclusiones, a afirmar qué efectos tuvo y, ojo, si se hacen réplicas, pues vamos a tener mayor confiabilidad. Chicos, esto es lo que vamos a hacer, pero en clase conmigo, chicos, yo enseño, ojo, yo también enseño diseño de experimentos y estadística. Entonces, yo enseño estadística y diseño de experimentos en R. Pero si ustedes saben R, cojo, chicos, para la clase de ustedes, como no todos manejan R, yo les voy a hacer la clase o el ensayo en DesignSphere. ¿Por qué? Porque es amigable, porque es una plataforma muy amiga, como esta Graphics. Son muy amigables, son fáciles de entender. ¿Pero por qué? Porque son herramientas que no son gratis, que no son libres y me permiten analizar sin mucho complique
lo que yo quiero que ustedes establezcan. Pero si ustedes saben manejar R o quieren aprender R, pues como yo lo enseño, chicos, tengo primero que todo una presentación donde les enseña cómo instalar R. Segundo, tengo un manual de R. Entonces, ustedes me dicen, profe, regáleme el manual, regáleme cómo lo instalo. Yo les regalo todo para que ustedes, ojo, aprendan y cacharreen R, porque es muy fácil. Y lo más importante es que es libre, no lo cobran. Entonces, esos son los programas a los que uno puede acceder que tienen exactamente lo mismo que los otros, pero que no son tan amigables precisamente porque son libres. Pero yo con ustedes voy a trabajar en DesignSphere. Entonces, cuando veamos desarrollo e innovación de métodos, que lo van a ver después de haber visto Robustez, lo vamos a hacer con DesignSphere. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, todo esto para decirles que, entonces, cuando veamos diseño de experimentos, todo esto que vimos hoy en la clase de quimiometría es lo que vamos a utilizar allá. Porque allá lo que vamos es hacer una aplicación, un desarrollo y vamos a hacer un ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer. Con uno solo que ustedes hagan, chicos, ustedes me van a decir, profe, pero es que mira todos los diseños de experimentos y usted solamente nos enseñó uno. Chicos, por eso es que nosotros con la profesora Esperanza venimos insistiendo en que ustedes deberían ver una materia que se llama diseño de experimentos, para que ustedes sepan que son tan versátiles y tan capaces de cambiar lo que sea para mejorarlo e innovarlo. Diseño de experimentos es lo que utilizan las fábricas de los métodos analíticos para fabricar y asegurar la confiabilidad de un método. Entonces, ¿qué les dejo yo a ustedes? Que solamente con que ustedes sepan aplicar ustedes van a saber que existen otros diseños de experimentos que con el conocimiento que tienen estudiando un poquito, pueden aplicar los demás. Pero que sepan que ustedes ya recibiendo el cartón, como ya saben estudiar, ya pueden aprender. ¿Entendido, chicos? Entonces, hasta aquí llega la clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces,